Qué placer que se acompañe con nosotros. Gracias por estar en la sintonía de Canal Gente V. Es momento de iniciar con la entrevista informativa en La Jugada. Si usted almuerza a esta hora, queremos desearle feliz provecho y también invitarle a pertenecer siempre en nuestra sintonía a través de nuestras diferentes plataformas. Hoy vamos a conversar sobre los esfuerzos que se han hecho en mejorar esa atención y el bienestar social para nuestros profesores y profesoras en cada una de las escuelas en el país. Está con nosotros para hablarnos de esos 11 años que está por cumplir el Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial, ISBM como se conoce, su presidente director. Quiero darle la bienvenida a el profesor Rafael Coto. Gracias por estar con nosotros y qué placer tenerlo acá en La Jugada. Muchas gracias, es un gusto, gracias a ustedes que nos permiten este espacio justamente en vísperas de la celebración de ese 11º aniversario del ISBM, componente importante de la seguridad social en nuestro país. ¿Cómo se preparan? Quiero iniciar con eso, profesor. ¿Cómo se preparan ya ustedes para celebrar estos 11 años que sin duda alguna se ha mejorado la atención en salud para los docentes y también su núcleo familiar? Porque sabemos que no solo se atiende al maestro, sino que también sus hijos, sus familiares pueden participar de este beneficio que es muy importante y que brindan ustedes. Bueno, para este aniversario número 11 de la institución, hay una serie de actividades que estaremos desarrollando. Vamos a comenzar el 1 de abril, que es justamente el día en que inició operaciones hace 11 años el instituto. Estaremos haciendo un acto alusivo a la entrada en funciones de la ley de creación del instituto. El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial tuvo como antecedente una ley de servicio médico y hospitalario y una dirección de bienestar magisterial del Ministerio de Educación. Ese nombre por eso se nos ha quedado. Los maestros no tenían seguridad social en la década de los 60 y una lucha reivindicativa permitió la creación de esa ley. Entonces, después de muchos años de pedir que la institución se convirtiera en un ente autónomo, se logra cuando la Asamblea Legislativa en noviembre del año 2007 aprueba el decreto legislativo 485. Entra justamente la ley en funciones el 1 de abril del año 2008 y por eso es que desde entonces la institución cambia su naturaleza, empieza a ser dirigida ya no por una sola persona que fuese el director de la institución, sino por un consejo directivo donde hay representación de los maestros, 4 de sus 9 miembros son educadores en servicio. Hubo un primer consejo directivo transitorio, 2 consejos directivos de 5 años, y justamente hoy en abril, el 1, estaremos dando un acto central en la ciudad de San Salvador, en un hotel capitalino que se estará proyectando vía televisión, vía circuito institucional, a todos los policlínicos, 25 policlínicos que ahora tenemos a lo largo de todo el país, que son servicios para el primer nivel de atención que creó la institución a partir del año 2011. Entonces, esa es una actividad. Estaremos a mediados del mes haciendo una apertura temporal de nuestro centro recreativo. ¿Qué vamos a poder o qué van a poder encontrar ahí los docentes? Veamos ahí. Nuestra ley contempla como un componente importante la recreación. Con mucha frecuencia decimos nosotros esto es ocio. Ojo, hemos encontrado que es salud preventiva de la esfera mental y que nos ayuda mucho eliminando el estrés a nuestra salud física. Y por eso el Consejo Directivo invierte cada vez más en estas actividades recreativas, promoción de la actividad física. Tenemos hoy por hoy, estamos impulsando una campaña, Recrearte es Amarte. El fin de semana pasado estuvimos con actividades en San Miguel, Santa Ana y San Salvador el día domingo para propiciar un poco de más actividad física que nos libera del estrés que nos ocasiona el diario de vivir, los problemas del hogar, las dificultades en el trabajo. Y la atención también a los jóvenes, porque los maestros se vuelven segundos padres de cada uno de los alumnos en las escuelas. Usted tiene razón, justamente la profesión docente tiene un carácter especial por eso, porque requiere de mucho esfuerzo intelectual y mucha empatía. Y no se puede generar empatía
si no es posible, no se goza de buena salud física y mental. Entonces, pues tenemos un centro recreativo, actualmente está cerrado. Desde diciembre estamos haciendo una inversión superior a los $640,000 para mejorar. Esto era una infraestructura que perteneció al Ministerio de Educación, que estuvo en abandono por muchos años, que lo rehabilitamos inicialmente en el año 2010 y que desde entonces hasta la fecha cada periodo vacacional es visitado por entre 3.500 a 4.000 personas. Claro. Como ya había terminado la vida útil de la infraestructura, hoy lo estamos remodelando. Y vamos a hacer la apertura temporal justamente por esta vacación de Semana Santa. Haremos una recepción parcial de la infraestructura y luego deberemos de cerrarlo nuevamente. Para continuar los trabajos. Para que termine los trabajos que están al orden de un 75-80%. ¿Quiere decir que esta Semana Santa los maestros lo van a pasar súper bien, acompañados de sus familias? En un lugar al que la mayoría de ellos ya están acostumbrados, claro. Que el acceso es gratuito, que les ofrece muchas comodidades, seguridad, y que ahora además van a poder ver las condiciones de esa importante remodelación que estamos haciendo. Convencidos estamos que eso va a acrecentar la demanda que los maestros del oriente del país y de la zona central nos hacen, porque tengamos centros recreativos también para ellos, donde se haga actividad física. Contarle que en ese nuestro centro recreativo venimos impulsando un proyecto de responsabilidad social y ambiental, un proyecto de conservación de tortugas marinas. Súper importante. Sí, hemos liberado cerca de 140,000 neonatos. Estamos contribuyendo a que las playas de nuestro querido país sean playas en las que se pueda efectivamente nadar. Y ahora, dicho sea de paso, estamos como institución muy responsable en la campaña de reducción del plástico de un solo uso. Y muy importante. Claro, mire, los mares están contaminados, hay playas en lugares muy bonitos, geográficamente bien ubicadas, pero que resulta que el sacrificio de las tortugas los hace que ahora estén poblados por aguas malas, las medusas, que pican a los veraneantes, les producen tremendas quemaduras. Entonces, eso es una actividad dentro del aniversario, y a final del mes estaremos haciendo la celebración de la Semana Internacional de la Seguridad Social. El IBM tiene años realizando ya esta actividad desde los momentos en que nuestro desarrollo nos permitió involucrarnos de manera internacional con otras instituciones de la seguridad social de las Américas, particularmente a través de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, institución de la cual somos miembros. Muy amplio ese trabajo que realizan. Hay que cuidar también esa parte recreativa y, por supuesto, esa atención con el medio ambiente, y sin duda alguna los maestros lo van a replicar allá en las escuelas, enseñándole a cada uno de los alumnos a cuidar el medio ambiente. Cuéntenos también, esto es parte del trabajo que se ha realizado, pero ¿cómo ha sido ese recorrido durante 11 años, donde no solo se está viendo la parte recreativa, sino que también la atención en salud, que es muy importante para los docentes? Bueno, el tema central justamente es la salud de los servidores públicos docentes, tal cual los llama la ley, y de su grupo familiar. Desde la Ley de Servicios Médicos y Hospitalarios, antecedente de nuestra actual institución y de nuestra ley del IBM, ocurrió un fenómeno importante. Los maestros, después de no tener seguridad social, cuando al fin se emite una ley en la que demandaron, lograron la incorporación de la atención del grupo familiar hasta los 21 años de edad, bajo la condición de ser solteros y depender económicamente de los padres. Lo importante de esto es que el derecho a la salud para un hijo, hija o cónyuge de docentes es el mismo que el que tiene el cotizante. Muy importante. Eso no tiene paralelo en el país. Quizás un poco en otro segmento de la seguridad social, que son Fuerzas Armadas, donde había también cobertura para hijas e hijos de los trabajadores hasta edad de 20, 21 años. Ahora, eso quedó en la ley,
y poco a poco ha habido una mayor exigencia en la medida que fuimos capaces de demostrar que podíamos ampliar nuestro portafolio de servicios, de brindar más atenciones con cada vez más calidad en la atención, con más eficacia y también con más eficiencia, es decir, cuidando los recursos de la institución. El magisterio ha venido pidiendo ampliaciones de servicios. Es así que ahora se hizo una reforma de nuestra ley en la cual organizaciones magisteriales pidieron que se ampliara la cobertura de los hijos de 21 a 25 años, bajo la condición siempre de la soltería y de que estuviesen estudiando. Esas son las condiciones para que puedan también optar a que de estos 21 servicios. a 25 años se siga gozando de este servicio. Claro. Y eso nos pone en condiciones donde en el resto de nuestra región centroamericana no se tiene este tipo de prestaciones. Y como el objeto último de la seguridad social es cuidar la economía de los hogares, que las familias de los trabajadores no se empobrezcan porque se ha perdido. Ha habido deterioro de la salud de uno de sus miembros y esto los puede llevar a costos altísimos. Claro. Entonces, es que justamente la seguridad social se cumple. Desde que se privatizaron las pensiones en nuestro país, ocurre que antes los riesgos profesionales eran cubiertos por los regímenes de pensión, INPEP o IS. Cuando se privatizaron las pensiones, un beneficio adicional que recibieron las AFP, además de pagar una comisión alta del salario del trabajador, porque le administren su servicio, también los riesgos profesionales dejaron de ser cubiertos por el sistema de pensiones y se le trasladó a los regímenes de salud. Entonces, es una responsabilidad del Seguro Social, es una responsabilidad de Comando de Sanidad y del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, como los componentes de la Seguridad Social Contributiva, cubrir estos riesgos. Así que son los elementos que hemos venido teniendo y encontramos muy poco. Hasta el año 2010, el 100% de los servicios que brindaba la institución eran proveídos por terceros. Es decir, se contrataba a los médicos generales que daban la consulta del primer nivel, a los médicos especialistas, a los laboratorios, a los hospitales, todo era contratado. A partir del año 2011, lo que hemos denominado como un viraje estratégico en la institución, nos convertimos en una institución que presta servicios de salud en el primer nivel de atención por sí misma. Y esto trajo muchas implicaciones. Claro, y muchos beneficios aún más para los maestros y maestras. Muchísimos beneficios. Para citar, por ejemplo, algunos. En el pasado los maestros llegaban donde un médico de familia, que era el proveedor, y a las 12 se cerraba el establecimiento. De 12 a 1 se quedaban esperando la posibilidad de ser atendidos en la tarde, expuestos a la intemperie. El programa pagaba una fuerte suma por estas atenciones, pero el promedio de las consultas que le brindaban a los maestros era 11.8 consultas al día por médico. Claro. Vamos a irnos, profesor, a nuestra primera pausa. Al regresar quiero también preguntarle sobre esa modernización que ha tenido el ISBM y también profundizar un poco de cómo sucede el proceso de elección de la Junta Directiva que justamente dirige esta prestigiosa institución que mejora cada día aún más la atención en salud de nuestros maestros y maestras. Ya regresamos. Muchas gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy estamos conversando con el profesor Rafael Coto, quien es presidente directivo de el ISBM, una institución que ha mejorado la atención en salud para nuestros docentes, que es muy importante. Quiero preguntarle, profesor, ¿qué demandas aún más surgen con ampliar justamente la atención de los maestros y su núcleo familiar? Eso quiere decir que demanda en modernización, también infraestructura, deben de ustedes tenerla. Justamente el proyecto de policlínicos y consultorios que nos convirtió en prestadores de servicios de salud nos lleva a una reflexión.
qué tipo de establecimiento. Uno, requiere la legislación vigente para que sean establecimientos adecuados para la prestación de servicios. Y bajo qué modalidad esa infraestructura la podremos encontrar. Claro, el primer año fue arrendamiento total. Arrendamos establecimientos en todas partes, menos en la ciudad de San Salvador, donde habíamos adquirido una primera infraestructura que se destinó a hacer un policlínico para docentes que viven en el municipio de San Salvador. El resto de infraestructura fue arrendada, pero poco a poco hemos venido adquiriendo, sin menoscabo de la prestación de las atenciones de salud, hemos podido fortalecer el patrimonio. Hoy tenemos cerca de 7.8 millones de dólares en infraestructura propia. Que son ya del ISBM. Que ya son del magisterio. El ISBM es del magisterio. Entonces, ya tenemos un policlínico en infraestructura propia en las ciudades de Santa Ana y Sonsonate. Tenemos infraestructura propia en Santa Tecla, en San Salvador, un establecimiento. Estamos también en San Vicente, en Zacatecoluca y en Sensuntepeque. Y esperamos negociar y dejar, antes de que la gestión de este consejo termine, infraestructura propia para la ciudad de San Miguel y para los maestros del sur de San Salvador, en el barrio San Jacinto, que hemos debido trasladarnos hacia el centro, y esto sin duda no les interrumpimos la prestación de servicio, pero para quienes habitan en las zonas de Panchimalco, Santiago Texacuango, Santo Tomás, implica una doble movilización. Y eso es contrario al propósito de nuestro proyecto, acercar la atención a los docentes. A los docentes, que su ausencia de las escuelas sea la menor posible, porque andan buscando recuperar su salud o porque la andan queriendo mantener. Entonces, eso es un reto, pero lo hemos superado bastante bien. Les repito, cerca de poco más de 7.8 millones de dólares en infraestructura. Cuando llegamos no había nada. La institución funcionaba, sus oficinas administrativas, en las instalaciones de Caja Mutual de los empleados del Ministerio de Educación, una institución hermana que también tiene responsabilidad, forma parte de la Seguridad Social del Magisterio, y ahí estábamos. Hoy tenemos infraestructura en nuestras oficinas y poco a poco esperamos seguir desarrollando. Y el reto de la nueva administración será consolidar una red de infraestructura propia en todo el país. Esto viene a mejorar pues la atención a los docentes y también la calidad de educación en cada una de las escuelas, porque si el docente ya no se ausenta mucho, va a haber mejor, el proceso de estudio será mejor. Quiero preguntarle también cuáles son esos servicios que brinda el ISBM en atención sobre todo de salud para los profesores y profesoras del país. Bueno, la consulta de medicina general y de seguimiento al tratamiento de las enfermedades crónicas, medicina especializada y subespecializada. Estamos brindando dispensación de medicamentos. Aquí hay que decir también, como un agregado, que el proyecto de policlínicos y consultorios permite que el medicamento para el tratamiento de las enfermedades crónicas, que en el pasado se dispensaban en 5 lugares del país, ahora se dispensa en 25 lugares. Cada uno de los policlínicos tiene un botiquín magisterial que es abastecido por las compras que hace la institución de medicamentos de calidad para el control de las enfermedades crónico-degenerativas. También les ofrecemos pruebas de diagnóstico, todo tipo de laboratorios. Antes de que el Ministerio de Salud pudiese haber contratado su primer equipo para radioterapias, un acelerador lineal que ya estaba en el ISBM. Lo podíamos adquirir por contratos con instituciones privadas que lo hacían. Entonces, la hospitalización se hace en hospitales privados, pero nuestro principal proveedor es la red pública nacional. Y debo de decirlo, hoy el magisterio reconoce que no hay mejor hospital de pediatría que el Benjamín Bloom. Y entonces ese manejo de por qué y cómo funciona este mecanismo responde a un enfoque de la reforma integral de salud. Hay que optimizar los recursos. En materia de salud y en materia de educación, sin duda alguna, los recursos jamás serán suficientes, porque en la medida que se aparecen nuevas tecnologías, se espera incorporarlas, y también en la medida que las expectativas de la población se ven superadas, le nacen nuevas expectativas, y es que eso es legítimo, que sea de esa manera. Entonces, ese es un reto permanente.
Y lo que ha avanzado nuestro querido El Salvador hoy, con la reforma integral de salud, nosotros hemos sido parte de eso. Nosotros estamos incorporando las tecnologías de las comunicaciones y de la informática. Nosotros tenemos ahora el expediente en línea de toda nuestra población usuaria. Tenemos, es decir, llevamos episodios electrónicos del docente y de su grupo familiar. Eso lo hemos hecho en el primer nivel de atención, en el que brindamos nosotros, pero a partir de este mes de abril también comenzarán a hacerlo los médicos especialistas que trabajan con el programa como proveedores, que nos atienden en sus consultorios privados. Nosotros hemos podido también crear laboratorios regionales propios. Hoy tenemos 6 laboratorios clínicos en 6 policlínicos del país. Tenemos en Usulután, en la ciudad de Apopa, tenemos en San Salvador, en Santa Ana, también en Cojutepeque y en Sensultepeque. Y proyectamos la apertura de al menos unos 2 más, uno en Santa Tecla y el otro estaría también en la zona oriental. No está definido por el Consejo si hacerlo en la zona de Santiago de María o en alguno de los establecimientos de San Miguel que se convierta en policlínico. Pero todas estas cosas están matizadas por las disponibilidades financieras que se puedan estar teniendo. Por supuesto. Vamos a irnos, profesor, a nuestra segunda pausa y al regresar pues le vamos a preguntar para que nos informe de cómo avanza o cómo será ese mecanismo de elección del nuevo Consejo Directivo allá en el ISBM que está trabajando por el bienestar de nuestros docentes en el país. Ya regresamos. Estamos de regreso ya en la tercera parte de nuestra entrevista informativa. Hemos conversado con el profesor Rafael Coto, quien es presidente director del ISBM. Quiero preguntarle, profesor, cómo ha sido, pues obviamente, clave ese proceso de elección, de participación, como usted ya lo decía, de los mismos docentes en el consejo que dirige el ISBM. ¿Cómo será el proceso nuevo para elegir a las autoridades que deberán continuar superando, pues obviamente, estos retos que cada día surgen con esas demandas de los docentes? Bueno, esto es un elemento importante que la ley permitía. La participación del magisterio en la toma de decisiones y en la administración de su propio programa de salud. La Dirección de Bienestar Magisterial no lo hacía. Cuando las gremiales y la ex titular del Ministerio de Educación, la ex ministra Mesa, con quien se negoció este tema de crear el ente autónomo, había muchos técnicos y asesores que decían que en el momento en que los maestros asumieran responsabilidad en la toma de decisiones, el programa iba a fracasar. Se ha demostrado que después de 11 años, no solo que no era cierto eso, sino que además hemos podido ampliar las coberturas de salud, la calidad del servicio, fortaleciendo el patrimonio institucional. Pues bien, 4 de 9 directores representan al magisterio. En el primer consejo directivo transitorio fueron nombrados. Pero estos 4 servidores públicos docentes, 3 se desempeñan en los centros escolares o bien atendiendo a los niños directamente en las clases o bien administrando el centro escolar en condición de director, directora o subdirector o subdirectora. A esto lo proponen las organizaciones magisteriales y participa todo el magisterio. El cuarto representante representa a los maestros, valga la redundancia, viene de los maestros que se desempeñan en las direcciones departamentales de educación o en el Ministerio de Educación a nivel central. Como son 14 direcciones departamentales más el nivel central, cada una de estas instancias elige dentro de los... a sus representantes. Exacto, dentro de los servidores públicos que están en labores administrativas, eligen un representante en una primera fase. Y al final, estos 15 van a un proceso electoral nacional que se desarrolla el mismo día que son electos los representantes de los maestros en centros escolares y que son propuestos por las organizaciones magisteriales. También admite una candidatura independiente, pero para eso quien aspira a candidatear debe de acreditar el respaldo del 1% de los maestros. Hoy estaríamos hablando de 420
firmas como mínimo para poder inscribirse como independiente. Entonces, el proceso, en este mismo mes de abril, estaremos haciendo una convocatoria. Ya tuvimos una reunión previa con las 14 organizaciones magisteriales y les hemos planteado que para abril estaríamos haciendo la publicación oficial del llamado a elecciones, que pasa por constituir con todos los representantes de las organizaciones magisteriales, con personería jurídica. Ellos nombran 2 personas para que uno sea propietario y otro suplente de una comisión electoral que va a dirigir el proceso. ¿Estas organizaciones deben de tener personería jurídica para participar, profesor? Deben tener personería jurídica. Ese es un requisito básico y, por supuesto, el independiente no, pero claro, debe de tener los respaldos que ya hemos dicho. Entonces, en el último proceso electoral participaron poco menos de 18,000 educadores, de más o menos 42,000, y era una importante participación. Claro. Hoy esperamos que esa participación incluso sea superior en la medida que la gente ha venido encontrando que las expectativas de su institución se mejoran, que la atención que se les brinda es cada vez más amplia, que el portafolio de servicios que brindamos es muy bueno. Por señalar algunos casos, el programa de ISBM es el único que le suministra a los hijos de los maestros con problemas de crecimiento hormona. Hormona para el crecimiento. Muy importante. Ah, claro. Yo hago la broma, que como me hubiera gustado que cuando mi madre era maestra activa y yo era un beneficiario del programa, la hubiera podido recibir. Claro. ¿No? Haría como, a lo mejor sería jugador de baloncesto porque me diría 2 metros o más. Pero no la recibíamos. Estaba en los derechos, pero entre lo que está en los papeles y lo que se termina concretando para la gente, a veces dista mucho. Claro. La distancia. Muy importante. Quiero agradecerle, profesor, que nos haya acompañado y así rápidamente el tiempo se nos ha terminado. ¿Cuáles son esas proyecciones fundamentales que tienen como ISBM y que justamente ya tienen que realizarse? Bueno, nosotros estamos trabajando. Hoy tenemos una expectativa de los maestros, incluso de detractores del programa, que antes decían, no queremos estar ahí, malestar magisterial. Ahora dicen que al jubilarse no se quieren ir para el Seguro Social como establece la ley de pensiones. Pero esto nos plantea un reto. La ley del instituto ordenaba hacer un estudio actuarial para revisar la contribución familiar. Y en ese proceso logramos un consenso con las organizaciones magisteriales y ese es un reto que garantice la sostenibilidad financiera del corto y mediano plazo. Claro. Básicamente es el reto principal. Por supuesto. Vaya nuestras felicitaciones, director Coto, a ese buen trabajo que se ha realizado en el ISBM, que mejora sin duda, ya significativas las podemos ver con los docentes en cada uno de los territorios. Muchísimas gracias. Nos vamos, nosotros regresamos el día de mañana. Recuerde mantenerse muy informado a través de la señal de Canal Gente V. Buenas tardes, descanse.